considerar las obras de nuestros hermanos como malas, porque no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Las obras de nuestros hermanos deben ser consideradas y atribuidas como buenas motivaciones. Sí, eso es lo que, y eso, hermano, trae a la iglesia un buen ambiente de piedad. Eso es lo que debemos y lo que estamos haciendo, hermanos. Un buen ambiente de piedad dentro de la iglesia, genuina piedad. Que pensemos bien de nuestros hermanos, que las cosas que ellos hacen con un corazón honesto, con un corazón genuino. Y eso es lo que queremos lograr. Porque en nosotros, hermanos, a veces se manifiesta mucha cantidad de orgullo, de individualismo y muchas cosas, hermanos, que contaminan la iglesia, contaminan el ambiente. Y lo que queremos, hermanos, como iglesia local, es que la palabra del Señor vaya fortaleciendo nuestros corazones, así como fuimos fortalecidos en algún momento a través de todas las series que ha predicado nuestro pastor, a través de la serie de mayordomía, que una que otra cosa ha quedado en nuestro corazón. Entonces queremos también, hermanos, grabarnos en nuestro corazón y que en nuestros pensamientos se quede eso, que en la iglesia debe haber un buen ambiente de genuina piedad. Un buen ambiente, donde hagamos las cosas con un corazón genuino, donde si mi hermano es honrado, gloria al Señor por mi hermano. Y me gozo con mi hermano. Donde mi hermano sufre, lloro con mi hermano. En el versículo 11, hermano, y de ahí partimos, lo que corresponde al día de hoy, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí el apóstol Pablo, hermano, conoce súper bien nuestra naturaleza. Porque él dice: en lo que requiere diligencia. Todo lo que nosotros podamos hacer en la iglesia, él se está refiriendo a eso. Hay dos vertientes que nos muestran este versículo, pero principalmente, si seguimos el contexto, el apóstol Pablo está hablando, ¿cierto?, de lo que nosotros podemos hacer en la iglesia. Él dice: en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestra naturaleza, hermano, pecaminosa, lucha diariamente. Nosotros en nuestro interior hay una lucha tremenda, una lucha fuertísima entre la carne y el espíritu. Así como dice Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, qué tremenda batalla hay. Es una batalla tremenda, no es algo ligero, no es algo que nosotros nos vayamos a entrar en algo simple. Es algo grande, hermano, la batalla que hay en nuestro interior. Y Pablo conoce esto, por eso que dice: en lo que requiere diligencia, hermano, en el servicio, en la obra del Señor, en el servicio a nuestros hermanos, en eso que requiere diligencia, no seamos perezosos. Si tenemos la oportunidad de servir a alguien, hagámoslo. Si tenemos la oportunidad de ser dadivosos, hagámoslo. Pablo nos insta a esto, que requiere diligencia, que sirvamos en espíritu. Por supuesto, hermanos, que la fuente de nuestro entusiasmo no debe ser ningún poder humano, no debe ser ningún tipo de reconocimiento, no debe ser ningún lugar, un puesto, ninguna de las cosas que, hermanos, nos pueden motivar deben ser cosas terrenales. ¿Por qué yo soy motivado a servir? ¿Qué es lo que realmente me debe motivar a servir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser el poder, la motivación principal que obra en mi vida, que aplica la palabra del Señor para yo poder servir. Ninguna de las otras cosas, hermanos. Esto ayuda bastante a un ambiente de genuina piedad en la iglesia. No nos salgamos de esa línea. Cuando nosotros, hermanos, somos fervientes en servir al Señor, en servir a nuestros hermanos, en estar disponibles
para la obra del Señor, pero somos motivados por el Espíritu Santo, eso trae un buen ambiente de genuina piedad a la iglesia. Esto ayuda mucho al buen ambiente de piedad en la iglesia, la diligencia en servir a los hermanos, apoyarles en sus necesidades espirituales, siempre y cuando haya confianza en pedir ayuda. Esto es muy importante, hermano, que nosotros lo logremos palpar, que lo logremos vivir, la confianza. Y un peligro que amenaza, hermano, a la iglesia es la pereza. Es ser perezosos en el servicio. Debemos orar para ser fervientes en espíritu y servicio al Señor. ¿Qué significa ser fervientes en espíritu? Básicamente es ser guiados por Él. Que se vea que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Que no son motivaciones equivocadas, que no son otras motivaciones, sino que es el Espíritu Santo el que está obrando en mí y el que está obrando en ti. El versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa esperanza que la iglesia debe tener de la salvación futura es un aliciente y es un motor para tener el gozo acá en el presente ahora. Esa salvación, hermanos, que vamos a tener, como dijo Jesús, donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Y yo voy a ir a preparar morada para ustedes. Esa salvación futura, esa esperanza que tenemos nosotros de vida eterna, debe ser un aliciente, un motor, para que nosotros, hermanos, podamos tener gozo aquí y ser capaces de perseverar en medio de la prueba y de la aflicción, como orábamos en el culto. Las pruebas, aunque las pruebas tienen un propósito, es purificarnos. Según Santiago, las pruebas, hermanos, producen paciencia. Y la paciencia, fe, perseverancia. Las pruebas, hermanos, tienen un propósito muy hermoso. Lo que pasa es que a veces nosotros no la logramos entender. Y ahí está el problema. Nuestra naturaleza no logra entender las pruebas, los propósitos del Señor, los tiempos del Señor. Nuestra naturaleza no lo logra entender. Porque nosotros somos finitos, nuestros pensamientos son muy terrenales. Sin embargo, Dios tiene pensamientos, hermanos, muy altos. Que algunas cosas que estamos viviendo en nuestra vida nosotros no las entendemos y decimos: ¿por qué yo? Si yo me congrego, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo voy a la iglesia, si yo hago esto y esto otro, no robo, no miento, no hurto, no hago... ¿Y por qué me pasa esto? No logramos entender a veces algunas cosas que el Señor tiene y pone en nuestra vida. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Amén. Entonces las pruebas nos van a llevar siempre a ese propósito, a darle la gloria a Dios y a gozar de Él, a saber que lo que me está pasando me está llevando a que mi carácter sea un carácter similar al de Cristo. Y de esa forma yo voy a poder glorificarle. Entonces Dios, de una u otra forma, se toma de diferentes situaciones en nuestra vida. Y esas situaciones, a veces yo no las entiendo. Esas cosas a veces yo no las entiendo. Esas cosas en el momento parecen ser perjudiciales para mí. Pero a la larga, hermanos, vamos a ver frutos de justicia si perseveramos en la paciencia. Entonces, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 al 9, nos da, hermanos, una luz, una claridad muy importante de lo que estamos viendo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que no se puede corromper. Esa es nuestra herencia, una herencia que no se puede perder,
que no se puede contaminar, es una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí todo se corrompe. La polilla y el orín corrompen todas las cosas. Viene un ladrón y nos roba. Pero esta herencia es incontaminada, es inmarcesible y nadie te la puede robar, ni el enemigo de nuestras almas puede robarnos esa salvación. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro está diciendo que fuimos, hermanos, nosotros renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para esta herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero mire ahora, versículo 5, que sois guardados por la sabiduría humana. ¿Dice eso la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, es Dios quien está cuidándonos, preservándonos a cada minuto. Amén. Y a cada momento. Aún cuando nosotros nos descarriamos del camino correcto, del camino de la obediencia, aún en esos momentos el Señor, como Todopoderoso, nos guarda y nos cuida. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. El verdadero creyente se alegra en eso. Se alegra en esa salvación. Aunque ahora en un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero nos alegramos igual. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mire el apóstol Pedro como dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, esto nos debe motivar a nosotros para que cualquier situación, cualquier cosa que estemos viviendo en nuestra vida, no nos robe el gozo. No nos robe el gozo, porque nosotros tenemos una herencia que está reservada, que esa herencia nadie la puede robar. Es una herencia incorruptible, es inmarcesible, esa salvación. Nadie te la puede quitar. Porque eres guardado por Dios, versículo 5, porque sois guardados por el poder de Dios. Esto no es producto de la sabiduría humana o habilidad humana, sino de la gracia de Dios. El Espíritu Santo es honrado por nuestra confianza y esperanza en Él, especialmente cuando nos regocijamos en esa esperanza y le servimos. No solo trabajando para el Señor, sino sentándonos tranquilamente cuando nos toca sufrir. A veces nos toca sufrir, como hablábamos recién. Ese sufrimiento es una de los diseños que Dios tiene para hacernos crecer. Dios nos hace crecer a veces por el sufrimiento. Ese es uno de los diseños que Dios tiene. Y un peligro que, hermanos, amenaza a la iglesia es perder el gozo de esa esperanza futura y cansarnos en la oración. Ese es un peligro, hermanos, que a veces no lo vemos porque no tenemos en mente esa salvación. Estamos a veces muy terrenalizados. Estamos viviendo muy acorde a lo que el mundo nos ofrece. Y el apóstol Pablo en Romanos 12:1, 12:2 nos decía, no nos conformemos a este mundo, sino que nuestro entendimiento sea transformado por la renovación de nuestro entendimiento, por la palabra. A veces
Hermanos, nosotros y nuestro corazón se llena de cosas terrenales. Y no tenemos en cuenta esta hermosa salvación. A veces luchamos por cosas terrenales, por dejar aquí, por dejar allá, por dejar a nuestros hijos bien, por dejarles una herencia. Pero todo eso se va. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasa, igual que la herencia, hermanos. Es una herencia incorruptible, es una herencia inmarcesible, incontaminada, y está reservada para ustedes y para mí también. Este peligro, hermanos, de perder el gozo en la esperanza futura por todos los placeres terrenales es un peligro que amenaza la genuina piedad en la iglesia, porque nos vamos acomodando al mundo, a lo que dice el mundo, a sus modas, a su vocabulario, a sus pensamientos, a su forma de vestir, a su forma de hablar, a su forma de dirigirse. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Veamos Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Esto es algo que, hermanos, ayuda mucho en la iglesia. Ayuda mucho a nuestro ambiente de genuina piedad. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad, hermanos, es una muestra de verdadero amor. Esa es la hospitalidad, una muestra de verdadero amor. No solamente a nuestros hermanos, porque si vemos el contexto de Hebreos 13, lo que nos quiere instar el autor es que nosotros, hermanos, seamos hospedadores de aquellos peregrinos o extranjeros. Porque nosotros también somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces el autor de Hebreos nos está instando, hermanos, primero que todo, a que permanezca el amor fraternal. Hay dos cosas importantes en este versículo: el amor fraternal, el amor de hermanos, que eso permanezca. Esforcémonos para que el amor entre hermanos permanezca. Si hay algo que no me gusta, esforcémonos para que ese amor permanezca. Y lo segundo que quiere decirnos el autor aquí es que no nos olvidemos de la hospitalidad. Primero que todo, amor fraternal, y no nos olvidemos de la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad es un acto de ayuda, que ayuda mucho dentro de la iglesia. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Aquí ya se pone un poquito, el terreno se pone un poquito más bonito acá. No solo debe existir la bondad de amigos y hermanos. Los cristianos no debemos albergar ira contra nuestros enemigos. Y usted preguntará, ¿se puede eso? Sí se puede. Mientras más yo vea la gracia del Señor, mientras más yo conozca lo que Dios ha hecho por mí, mientras más yo y mientras más usted conozca lo pecador que era, mientras más yo conozca todo eso, lo que el pecado causó, cómo yo era antes, mientras más yo conozca eso y que Cristo me salvó gratuitamente, yo no podré albergar ira hacia ninguno de mis enemigos. La única forma, queridos hermanos, es que Cristo sea más visto de mejor forma por nosotros. Su obra redentora es la única forma, hermanos, que nosotros podamos vivir como dicen las Escrituras, que podamos amar a nuestros enemigos,
y no maldecirlos, porque eso cuesta. Cuesta, porque nuestra naturaleza es caída, pecaminosa y orgullosa. Eso cuesta, pero se puede, porque Dios te dice que sí se puede. Sed santos, porque yo soy santo. Si no se pudiera, Dios no te lo pediría, porque Dios es un Dios justo. Sí se puede. Se puede llegar, hermanos, a vivir una vida consagrada al Señor. O si no, Dios no te lo pediría. Y en las Escrituras, Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo. Cuesta. Sí, cuesta. Bendecir y no maldecir. Bendecir y no maldecir. ¿Significa esto una voluntad completa? ¿Significa que estamos completos haciendo eso? Bendecirlos cuando estamos en oración y maldecirlos en otros momentos no es lo que Dios pide de nosotros, sino bendecirlos siempre y no maldecirlos en absoluto. El verdadero amor cristiano nos hará participar en las penas y en las alegrías de los demás. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto tristes cuando conocen de alguna persona que ni siquiera es su familiar, pero que ha fallecido su hijo, o que ha fallecido su esposo, y nos ponemos a pensar qué será de esa mujer, qué será de esa esposa, y nos ponemos a meditar y a decir, estarán sufriendo, es una pérdida grande, y empezamos a meditar y a pensar, y nos ponemos en su lugar. Automáticamente, hermano, el Espíritu Santo obra en nosotros y sentimos esa pena como lo sienten ellos, quizás no en el mismo nivel, pero nos ponemos en su lugar. Lucas 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que los hombres hagan contigo, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir algo a cambio, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, o confirmaréis de esta forma que eres hijo del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Que toda la teología, hermanos, que todo lo que logremos nosotros conocer, que todo lo que logremos aprender, que todo lo que logremos captar del Evangelio, de las doctrinas, baje a nuestro corazón. Amén. Queridos hermanos, dicen por ahí que la distancia más grande que existe es de la mente al corazón. Y por eso nosotros debemos ir cada día acortando esa distancia. Acortando esa distancia. Que lo que yo aprenda quiera ponerlo por obra. Aunque sea algo básico, algo sencillo. Lo que aprenda del pastor en sus clases,
Lo que aprenda del presbítero, lo que aprenda del diácono, lo que aprenda de mi hermano que se sienta al lado mío, lo que aprenda de él, de ella, lo que aprenda de un niño, estos pequeños que son humildes, que obedecen, que hacen caso, lo que aprenda de ellos que baje a nuestro corazón. Que todo lo que la teología, hermanos, nos muestra debe llevarnos a tener un corazón dispuesto y preparado para lo que dice Lucas en el capítulo 6. Y nuevamente repito, con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Vamos a orar. Padre,